Welcome to my channel Eli Jerusalem. Bienvenidos a mi canal Eli Jerusalem. We want to continue the theme of my last reflections. Queremos hoy continuar con el tema que había iniciado en la conferencia anterior. Please, if you remember, not remember, then try to hear it again. I will only make a short summary. En caso de que no recuerden el contenido del video anterior, les invito a que vayan a mirarlo en mi canal, porque aquí simplemente voy a hacer un breve repaso, pero no repetiré todo. I spoke about the urgency of faith. Hablé acerca de la urgencia de la fe. And it's true, we only have one life. Y en efecto tenemos una sola vida. And of course, it depends what we do with this life, how fruitful it will be. Y la fecundidad de esta vida depende de qué tanto la aprovechemos. Besides that, of course, we need the faith to come to heaven. Aparte de que, por supuesto, necesitamos la fe para llegar al cielo. So there is no time to lose if we know Jesus to follow him. Así que no hay tiempo que perder. Una vez que hemos conocido al Señor, debemos seguirle. Because he is waiting for us, he is calling us, and he also wants to send us. Porque Él nos está esperando y Él quiere enviarnos al mundo. We can remember the wonderful passage in the Bible when Jesus came to the Lake of Galilee and he saw these young people, young men, and he called them and they went at once with him. Ciertamente recordamos ese maravilloso pasaje del Evangelio cuando Jesús caminaba a la orilla del lago de Galilea y encontró a unos hombres que estaban pescando y los llamó y ellos inmediatamente, sin titubear, le siguieron. And they didn't lose any time. No perdieron nada de tiempo. So they went him and her big mission starts from this moment on. Sino que fueron tras él y a partir de ese momento empezó su gran misión. What a grace. ¡Qué gracia! And what a grace for all people to know Jesus. Y qué gracia para cada persona que llega a conocer a Jesús. And to follow him, of course. Y que es llamada a seguirle. And that God can transform our heart. Y que recibe la gracia de que Dios empieza a transformar su corazón. That we really love our Father who sent his Son to us. Para que nos volvamos capaces de amar al Padre que ha enviado a su propio Hijo al mundo. This is so important because then we find the real meaning of life. Eso es tan importante porque es entonces cuando encontramos el verdadero sentido de la vida. It is to know God, to love him, to follow him. Y ese sentido consiste en conocer, amar, servir a Dios. And trust him. Confiar en Él. And to live in a loving relationship with him. Y vivir en una relación de confianza con Él. Our whole life. A lo largo de toda nuestra vida. To listen to the Holy Spirit. Prestar atención a las mociones del Espíritu Santo. To the real teaching of the church. A la doctrina sana de la Iglesia. And of course of the Word of God himself, especially in the New Testament. Y por supuesto a la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento. What a wonderful life. Qué vida tan maravillosa. And we should not lose one moment to follow Christ, if it's possible. Y por eso no deberíamos perder ni un instante cuando se trata de seguir a Cristo. We are created for this, to live with God in unity. Hemos sido creados para vivir en unión plena con Dios. Now, through the time of the earth. Ya aquí, durante el tiempo de nuestra vida terrenal. And then we will live in eternity with him. Y luego a plenitud en la eternidad, donde viviremos con Él. This is our aim. Esa es la meta hacia la This is the direction we go. La dirección hacia la cual nos movemos. Day by day. Día a día. It's not a long time. No tenemos mucho tiempo. When you look at me, I'm now 76. Cuando me fijo en mi propia vida, tengo ahora 76 años. I had the grace for the conversion when I was 27. Recibí la gracia de la conversión cuando tenía 27 años. When I look back now, well, it was time, but it was not too much time. Y cuando miro atrás, pienso que sí tuve
el tiempo suficiente, pero no demasiado. No, it was this time, in a certain way, it went fast. En cierto modo, el tiempo pasó rápido. And one day, I will go to heaven. I hope so, when you pray for me. Y un día espero llegar al cielo si ustedes oran por mí. Please do that. Por favor, I háganlo. count on your prayers. Cuento con sus oraciones. And I pray for you that you all will come, that we meet us at least in heaven. Y del mismo modo yo oro por ustedes para que también lleguen al cielo, para que al menos nos encontremos allí en la eternidad. So this theme, the urgency of faith, I want now to develop a little bit. Ahora quisiera ahondar un poco más en el tema de la urgencia de la fe. Because it is also because of the situation of the world. Y es que esa urgencia también se debe a la situación actual en la que se encuentra el mundo. We know that if we found Christ, He will send us. Sabemos que una vez que encontramos a Cristo, Él nos envía al mundo. As He sent His apostle to the end of the earth to bring all people in the relationship with our Heavenly Father, we as Christians are also called to do the same. Así como envió a sus apóstoles hasta los confines de la tierra para introducir a todos los hombres en la relación con el Padre Celestial, así también nos envía a todos nosotros, que estamos llamados a ser sus discípulos. Maybe we live in different countries, but I think all in all the situation of the Christians, of the Catholics, starts to get worse. Puede que la situación varíe un poco de país a país, pero a nivel general podemos decir que la situación para los cristianos, para los católicos, se está volviendo cada vez más difícil. But of course, in general, the situation in the world is very bad. Y a nivel general podemos decir que la situación del mundo está gravísima. I do not like very much to speak about all these horrible things which are happening in the world, but you cannot avoid it because you must know what is going on. No es que me guste hablar detenidamente sobre todos los horrores que acontecen en el mundo, pero tampoco podemos evitarlo porque debemos estar conscientes de lo que pasa. I prefer, of course, to speak of the love of God, which is more important. Preferiría quedarme con hablar sobre el amor de Dios, que es lo más importante. But the situation in the world is dark, often very dark. Sin embargo, la situación del mundo es oscura, muchas veces muy oscura. And one of the things which are very dark are the moral situation in the world. Y una de las causantes de esa oscuridad son los extravíos morales. People are not living according to the commandments of God. ¿Cuántas personas no viven de acuerdo a los mandamientos de Dios? And what will happen then? ¿Y cuáles son las consecuencias? Disorder, Desorden, separation from God, alejamiento de Dios, influence more from the devils, influencia de los demonios, shadows. sombras. And if it does not turn around, if it does not come back to God, it will be destructive, and destructive. Y si el hombre no se convierte y vuelve a Dios, entonces será destrucción tras destrucción. We know that the families are very much threatened in our days. También sabemos que la familia está sufriendo un grave ataque en el tiempo actual. Thanks to God, there are some which are very good, but it starts to get less, and other forms of living together seems to be called to replace the family. Gracias a Dios todavía existen buenas familias, familias cristianas maravillosas, pero son cada vez menos, mientras por el otro lado proliferan formas de vida que pretenden sustituir a la familia, pero no lo son. Now this touches, of course, a question how to use your sexuality. Este punto, por supuesto, afecta a la forma como manejamos la sexualidad. We know, as Christians, how we have to use our sexuality. Como cristianos sabemos cómo debemos vivir la sexualidad. It's very clear. Está muy claro. It's previewed for the marriage.
está prevista para el matrimonio. And we can speak of two things which are important then. Y a ese respecto podemos señalar dos cosas importantes. To be open for life, which God wants to implant. Que dentro del matrimonio la sexualidad se viva con la apertura a la vida que Dios quiera conceder a la pareja. And to deepen the love between men and women. Y para profundizar el amor entre el hombre y la mujer. This is the way how God wants it. Eso es así como Dios lo ha querido. And this is the way how the church was teaching it all the time, till in these days there are some problems. Y es así como la Iglesia lo ha enseñado a lo largo de los siglos hasta el día de hoy cuando vemos ciertos problemas. I will not speak about the church. This will be the theme next time. Hoy no hablaré sobre el tema de la Iglesia porque lo abordaremos la próxima vez. But if we now see what was intended by God and how it is practiced, we see horrible things are happening. Y ahora si vemos cuál fue el plan que Dios dispuso para la sexualidad y lo confrontamos con la realidad que se vive con tanta frecuencia, vemos que hay un abismo. And what will come out? ¿Y cuál será el resultado? Let's be honest. Destruction. Seamos sinceros. Not- Destrucción. Not real light, not real love. No procederá de ello verdadera luz, verdadero amor, And it got worse and worse. sino que las cosas se pondrán cada vez peor. And that means a very basic of our life is going to be perverted. Y eso significa que un aspecto esencial de la vida humana está siendo pervertido. And then we see this horrible thing that abortion. Y luego otra cosa horrible que vemos que acontece en el mundo es el aborto. Not to receive children as a gift of God any longer. Una mentalidad que ya no acoge a los niños como un regalo de Dios. Or to think or to be deceived, to think you can decide if you want your child or not. Un engaño que pretende decirnos que nosotros podemos decidir si queremos o no un bebé. As if a child would be your possession, would be you don't own children. Como si el niño fuera propiedad de la madre o del padre. So you know what happens. Entonces vemos lo que sucede. And so horrible things are happening day by day worldwide. Y son tantas las cosas horribles que acontecen en el mundo día a día. There might be some exceptions, but all in all, when you look to the countries, most of them are influenced by this false convictions. One can do it. If we want to do it, it's better not to bring children to the world. Puede que haya ciertas excepciones todavía, pero a nivel general podemos decir que las naciones del mundo están permitiendo que se decida si uno quiere o no quiere tener un niño. Can you just stop for a moment and think, what do you think it is in the eyes of God? Podemos detenernos aquí un momento y cuestionarnos ¿cómo será que Dios lo ve? Because of his love, he created human beings. Él crea a cada persona movido por amor. And what wonderful way he chose also to give a part of the responsibility of that to the parents. Y de qué forma tan maravillosa Él incluye en su plan de creación al ser humano, comunicándole una parte de la responsabilidad. And what a perversion is it if the way from the child to the world will be interrupted by force. Y qué perversión cuando se obstaculiza la entrada de un niño a este mundo a la fuerza, brutalmente. Thank you for everybody who is fighting for life. Por eso gracias a
todos aquellos que luchan por la vida, who are not following this path of death. todos aquellos que no se dejan llevar por esta cultura de la muerte. Thank you for everybody. Gracias a todos. I think it's in the eyes of God something very important to say, no, this is a creation from God and we have to love it. Yo creo que a los ojos de Dios debe ser maravilloso que una persona realmente defienda la vida y diga, no, esta es una creación, es una criatura de Dios y no podemos impedirle vivir, sino que debemos amarla. I also want to encourage people really to deal with the sexuality as God wants. It might be not always easy and might be for some a challenge, but it's possible with the grace of God and maybe with some fights. Y quiero animar a todos a vivir la sexualidad tal como Dios la ha previsto. Puede que no siempre sea fácil, que para muchos sea un desafío, pero con la gracia de Dios es posible. And with this you will do a real act of peace. Y al luchar contra las pasiones, también haremos una contribución a la paz. Because in this moment, something comes back into the order God wants to have it on earth. Porque estamos volviendo al orden que Dios dispuso para el hombre. And it's important now, if we are faithful, that we face this problem in the world. Y si somos personas de fe, entonces es importante que afrontemos este problema en el mundo. What will happen with those people who did not convert themselves? How they will stand one day before God? Y ahora bien, ¿qué sucede con todas aquellas personas que no siguieron el llamado a la conversión? ¿Cómo se presentarán un día ante Dios? Maybe he will ask, where are your children? Quizá les pregunte, ¿dónde están tus hijos? So we have to take responsibility for that. So many people are going this path of death. How can we reach them? Por eso tenemos que asumir responsabilidad cuando vemos lo que pasa en el mundo, cuántas personas están siguiendo ese camino hacia la muerte. Debemos ver cómo podemos llegar a ellas. This is a part of responsibility we take over when we are Christians. Cuando recibimos la gracia de la fe, entonces debemos asumir la responsabilidad por otros. Because the world has no answer. Porque el mundo no tiene respuestas. We are ruled by people who have often enough not Christian convictions. Estamos siendo gobernados por personas que a menudo no tienen convicciones cristianas. And it's not equal if they have convictions, Christian or conviction or others. Y no es que dé igual si tienen principios cristianos o no. Because what we have to share with the people is the truth God is revealing. De hecho, lo que estamos llamados a ofrecer al mundo, a compartir con el mundo, es la verdad que Dios mismo ha revelado. It's not our personal truth. No se trata de nuestra verdad personal. We take part of this truth, but truth is God himself, and he reveals people the truth. They don't know it often enough, not from themselves. Dios mismo es la verdad y Él se ha dignado revelarle al hombre la verdad porque el hombre por sí mismo muchas veces no puede descubrir la verdad. Of course, we have not the power now to forbid everything. That's not possible. But we always have to ask the Lord, also with the help of heaven, what can we do to fight against this culture of death? Ciertamente no está en nuestras manos prohibir todo aquello que es contrario a Dios, pero sí podemos dirigirnos al Señor, al cielo entero, y preguntar qué podemos hacer para contrarrestar esta cultura de la muerte. Of course, this must be underlined and a basic of our real way of holiness. Claro que nuestra lucha debe ir conectada con nuestro esfuerzo personal por alcanzar la santidad. One way is, of course, prayer.
una manera que siempre tenemos a disposición es la oración. Or as we know in other Catholic churches, some little sacrifices. También lo que en el mundo católico denominamos los pequeños sacrificios que podemos ofrecerle al Señor. Or to give testimony to people at the moment when we can do it. O podemos dar testimonio de nuestra fe a las personas cuando se nos presente la oportunidad. And to stand firm in our faith. Y permanecer firmes en nuestra fe. There is so much corruption in this world. Hay tanta corrupción en este mundo. So if you, for example, when you look to this horrible time during the corona crisis, Si nos fijamos, por ejemplo, en esta terrible etapa que vivimos recientemente durante la crisis del COVID, are you really aware what happened there at this time? ¿realmente están conscientes de lo que sucedió? Do you really know it? ¿Realmente lo saben? Because nobody tells you from the official sides, Porque a nivel oficial nadie te lo dice. and even not from the church side it was told. Y lamentablemente ni siquiera por parte de la iglesia. It was a great deception and brought a lot of suffering to people. Fue un gran engaño que trajo mucho sufrimiento a tanta gente. A great lie, Una gran mentira, a great corruption. una gran corrupción. It comes out step by step, but it's important that you want to see it. Poco a poco están saliendo a la luz muchas cosas, pero es importante que estemos dispuestos a ver la realidad. If not, you will sleep. Si no, seguiremos dormidos. What will happen in this world ¿Qué sucederá en el mundo when they have not the basic to listen to God? si no está dispuesto a escuchar a Dios? When they speak and think maybe we need a government for the whole world? Si simplemente se quedan en creer que tal vez necesitamos ahora un gobierno mundial. Please, who will govern this? Díganme, por favor, ¿quién va a ser el que lo gobierne? Do we have one politician in this world whom we trust the whole world? ¿Tenemos un político a quien podamos confiarle el mundo entero? Will he be a Christian? ¿Será un cristiano? Will he lead people to be in obedience to God? ¿Guiará a las personas hacia la obediencia a Dios? It will very happy to find one, if you can find one. Será muy difícil encontrar a un candidato tal. But you will find a lot of people who will not do this. En cambio, encontraremos a muchos que no lo harán así. Because it's all so corrupt and all these politicians are so much in darkness. Porque el mundo está tan corrompido y a menudo los políticos viven en gran oscuridad. So we cannot count on politicians. Entonces no podemos depositar nuestra confianza en políticos. So we have to wake up to understand this. Tenemos que despertar para darnos cuenta de la And realidad. to ask the Lord, what is our personal responsibility in the situation in which I'm living? Y preguntarle al Señor cuál es nuestra responsabilidad a nivel personal en esta situación en la que Él nos ha puesto. What can I do for the kingdom of God? ¿Qué puedo hacer por el reino de Dios? Because the world is going in an abyss. Porque el mundo se está dirigiendo hacia el abismo. We can see that. Podemos verlo. Because they are not oriented to the will of God. Porque no tienen como orientación la voluntad de Dios. So responsibly means to see this and to act as far as we can within the frontiers of our life. Entonces, asumir responsabilidad significa ver la realidad y hacer lo que está en nuestras manos frente a esa situación. Now you understand why I speak about the urgency of faith facing the situation in the world. Ahora entienden ciertamente por qué hablo de la urgencia de la fe en vistas de la situación presente del mundo. As far as it's possible for us to bring people to God, because when they start to live in God, they will change their minds. Es urgente que las personas tengan un encuentro con Dios, porque cuando lo conozcan, entonces cambiarán de mentalidad. When he has a real conversion,
he will not allow that the children will be killed. Si una persona experimenta una verdadera conversión, ya no permitirá que los niños sean matados. He will try to live a good family life or a good other life in God. Cuando una persona se convierta, tratará de llevar una buena vida en familia. That means he is led by the Spirit of the Lord. Es decir, que estará guiado por el Espíritu del Señor. Of course, he needs time to be converted and to go deeper, but he starts a way which not longer starts to offend God and his commandments. Por supuesto que tomará un tiempo hasta que pueda hacer realidad la conversión en todos los aspectos de su vida, pero por lo menos se ha apartado del camino que atenta contra Dios, que ofende a Dios, y ha emprendido el camino de sus mandamientos. Where are people going when they do sin after sin, sin after sin, the whole sinful life? ¿A dónde se dirigen las personas cuando acumulan pecado sobre pecado? Of course, we can count on the mercy of God Por supuesto, podemos contar con la misericordia de Dios and his patience, y con su paciencia, because he is like he is. porque Él es como es. But this does not exclude that he asks you yourself to do your part within his longing for people to bring them home. Pero eso no quita que también nos pida a nosotros hacer la parte que nos corresponde para ayudarle a buscar a sus hijos y llevarlos de vuelta a casa. Though there is an urgency to bring the gospel to the world. Entonces hay una urgencia en llevar el Evangelio al mundo. I speak sometimes, and I do it often in a certain way, the danger that Antichrist will come. Yo hablo con frecuencia sobre el peligro que veo de que se manifieste un anticristo. That means someone who rules this world, but against God. Es decir, alguien que adquiera el dominio sobre el mundo, pero que lo haga en contra de Dios. In a certain way to replace the kingdom of Christ. Y que en cierto modo pervierta el reinado de Cristo. And what will people do? ¿Y qué harán las personas? I think when they live in sin, they will not recognize this. Yo creo que si viven en pecado no lo identificarán. When they are slaves of their passions, they will not recognize this. Si son esclavos de sus pasiones no lo identificarán. If they have no grace in their lives, they will not recognize it. Si no viven en la gracia de Dios no lo identificarán. They will just go into this trap of the Antichrist. Sino que caerán con facilidad en la trampa del anticristo. And that will be a tramper for the whole world. Y será una trampa para el mundo entero. It reminds me of this thing with the corona. Eso me recuerda al tiempo del coronavirus. In the whole world, they started that everybody should be vaccinated. En el mundo entero se ejerció presión sobre las personas para que se sometieran a la inyección. With the support of the church, as we know. Con el apoyo de la iglesia, como So a sabemos. lot of people just think, yeah, that we have to do. Y así muchas personas simplemente pensaron, bueno, ni modo, eso es lo que tenemos que hacer. And they could not see the deception. Y no pudieron ver el engaño. So it might be very possible that when the Antichrist will come, he is already preparing, I think, that there will be a deception for people to think, well, this is a man who brings peace for us all. Y asimismo, cuando se manifieste el anticristo, y yo pienso que ya está preparando el terreno para su advenimiento, puede que muchas personas crean, oh, finalmente ha llegado aquel que nos traerá la paz. But it will not be the peace of God. Pero no será la paz de Dios. It's another peace, Es otra paz which is only preparing the deception. que no hace sino incrementar el engaño. Do you know that really some people in the world, they think the population must be reduced? Imagínense que hay personas en el mundo que realmente creen que es necesario reducir la población mundial. And there are some who are working on that. Y hay algunos que ya están trabajando en ello. Can you imagine that? ¿Pueden imaginarlo? There are some. They really think
well, we are too much people and we will be more, so it's better to reduce it. Hay quienes creen que somos demasiadas personas en este mundo y que van a ser aún más en el futuro y que por tanto más vale hacer recortes. Because one measure is, of course, abortion, right? Y una medida, lógicamente, es el aborto Yeah, other things. Yes, and other things. y otros métodos. So what I want to say, please, we have to open the eyes to see that this world is going to an abyss. Entonces lo que quiero decirles es que debemos abrir los ojos y ver que el mundo se está encaminando hacia el abismo. But there are people, brothers and sisters. They're human beings like you and me. Sin embargo, son hermanos y hermanas, son seres humanos creados por Dios como tú y yo. And they might follow this deception into the abyss. Y puede que simplemente estén dejándose llevar por un engaño que los está induciendo al abismo, Without noticing it. sin darse cuenta, Because they are blind. porque están ciegos. They're missing light. Les falta la luz The light of sobrenatural, Christ. la luz de Cristo. What can we do? ¿Qué podemos hacer? We are not Christians for us alone. No somos cristianos solo para nosotros It's mismos, not just for our salvation. no solo para nuestra salvación. When you look to the saints, they often say, do all to save people. Cuando nos fijamos en los santos, cómo nos exhortan a estar dispuestos a todo con tal de salvar almas. Don Bosco said it, do all and suffer all for the salvation of people. Un Don Bosco que decía, hazlo todo, sopórtalo todo para la salvación de las And you will almas. find this often. Those people who understood what faith is and which kind of responsibility comes of it, they will say to you, do all what you can that people will be saved. Y es que las personas que han entendido cuán grande es el regalo de la fe y que han asumido responsabilidad, siempre nos dirán que debemos estar dispuestos a todo para salvar almas. And where comes the solution? From where comes it? ¿Y de dónde viene la solución? Only if people start to live as God wants. La única solución puede ser que las personas comiencen a vivir según los mandamientos de Dios. So we have the most important thing to do in this world. Así que tenemos la tarea más grande que realizar en este mundo. It is the holy will of God that everybody comes home to him and lives according to his holy will. Es la santa voluntad de Dios que todos los hombres vuelvan a su patria eterna y que vivan de acuerdo a sus planes. Therefore he sent his son. We know that. Para eso envió a su propio Hijo al mundo. And thanks to God, we met him. Y gracias a Dios nosotros hemos tenido la dicha de encontrarnos con Él. Or we can say he found us. O podemos decir que Él nos encontró. And thanks to God in his grace, we try to answer. Y gracias a Dios, nosotros, con su gracia, intentamos responder. Please, brothers and sisters who know Christ and follow him, we must be very attentive to use our time to work for God. Queridos hermanos y hermanas en la fe, debemos estar realmente muy atentos a aprovechar bien el tiempo que tenemos a disposición para anunciar a Dios. Most important to pray, Lo más importante, por supuesto, es la oración. to go the way of holiness, Recorrer el camino de la to santidad. fight the fights we have to fight, Luchar todas aquellas luchas que nos han sido encomendadas. to overcome the temptations, Superar las tentaciones. and to trust God that we are called to be also a messenger of his kingdom of love. Y confiar en Dios sabiendo que también nosotros hemos sido llamados a ser mensajeros del reino de Dios. And that he wakes us up to see this misery what happens on the world. Y dejar que Él nos despierte, que nos abra los ojos para que veamos la miseria en la que se encuentra sumido el mundo. But not to be disactive, No para quedar desanimados, as a challenge. sino verlo como un desafío. We do what we can. We have only this short life. Debemos hacer lo que podamos. Tenemos a nuestra disposición solo esta breve vida. What can we do, Lord? ¿Qué podemos hacer, He Señor? will say, trust me, Y Él nos dirá, confía en mí, listen to me,
escúchame, then I can lead you, y entonces podré guiarte. and you will get all the grace you need to do your part in this wonderful work of God, of love, to save people. Y entonces recibirás todas las gracias necesarias para hacer la parte que te corresponde en esta maravillosa obra del amor de Dios. To work in the vineyard of the Lord. Eso es trabajar en la viña del Señor. This is what I carry in my heart. Eso es lo que llevo en mi corazón. And I'm sad to say we have also to look at the situation of the church next time. Y me entristece que la próxima vez, en el próximo tema, tengamos que hablar sobre la situación de la iglesia. Because at the moment we have not very much help from them. Pero lamentablemente, de momento, no contamos con mucho apoyo por parte de la iglesia. But also this we should not depress us. Pero tampoco eso debe deprimirnos. We have to do what we can now. Debemos hacer lo que podamos ahora. So when you hear about the war in Russia, Ukraine, when you hear about this and this and this, you need not to hear all. You know that you're not too much busy with it. But although when you hear, please make a little prayer. Cuando escuchen hablar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania o en Tierra Santa, cuando escuchen las malas noticias, aunque no deben detenerse demasiado en ellas, hagan una oración. Or if you hear about people who are in despair, give them a prayer if you don't need them, cannot meet them. O si se enteran de personas que están en desesperación, hagan una oración por ellas en caso de que no puedan dirigirse directamente a ellas y hablarles. Or when you see people who are in important positions in relationship to the public and you see them going astray, pray for them. O si ven a personas que ocupan cargos importantes en el ámbito público y que están yendo por un camino equivocado, oren por ellas. And have the courage to be witness of our faith. Y tengan la valentía de ser verdaderos testigos de la fe. And the whole faith of our Catholic Church. Y de la fe sin adulteraciones, de nuestra fe católica sin recortes. Not poisoned with modernismos. No una fe envenenada por modernismo. We need a very clear, loving teaching in the truth of God. Necesitamos una doctrina muy clara, imbuida de amor, por supuesto, pero clara. So what I want to give now and to come to an end is looking to this world, talking to the people who are often in despair, looking at people who are in desorientation, looking at authorities which are not going the way of God. We too should take over our personal responsibility. Entonces, lo que he tratado de transmitirles es que cuando veamos la situación del mundo, cuando veamos personas en desesperación, cuando veamos a tantos que no viven según los mandamientos de Dios, que asumamos responsabilidad y hagamos la parte que nos corresponde. So there is an urgency to realize our faith also because of the terrible situation in this world. Por tanto, hay una urgencia de poner en práctica y anunciar nuestra fe, también en vistas de la situación dramática del mundo. Laudetur Jesus Christus. In eternum. Amén.